Ya le dije que hoteles, bares y restaurantes creció 3%, las habitaciones disponibles aumentó en 1.9%, los ingresos por turismo aumentaron en 4.1%, y la tasa de ocupación hotelera en el trimestre fue de 79.6%, es decir, 80%. Y eso es una cosa extraordinaria y que debemos sentirnos contentos, que en medio de una crisis, los visitantes extranjeros todavía, y los nacionales, utilicen las instalaciones hoteleras de la República Dominicana, sobre todo aquellas que vienen de países de América del Norte, Canadá, está Estados Unidos y Europa, aún con la crisis que tiene. El sector externo también tuvo un comportamiento favorable. Las exportaciones nacionales, ascendieron a 571 millones de dólares. El año pasado, el 2009, fueron 368.5 millones de dólares. Eso representa un crecimiento absoluto de 202.5 millones de dólares que se han exportado en este trimestre, más que el año pasado, y en términos relativos, en términos de crecimiento, representa un 55% de crecimiento. Ahora, las exportaciones totales, estas son las nacionales, las exportaciones totales, en las que se incluyen los bienes para transformación de zona franca, disminuyó, como era de esperar, en el comportamiento del valor agregado, e influyó en que las exportaciones totales, nacionales, y las que no son nacionales, en 10,5%. Creo que ese es un dato importante, que representa unos 135 millones de dólares positivos. Es decir, las exportaciones crecieron, las totales en 10.5%, pero las nacionales crecieron en 55%, que son 202.5 millones de dólares. Otro dato importante, las importaciones totales crecieron 23.5%, es decir, 642.3 millones de dólares. Ahí es donde está el crecimiento, porque eso significa que estamos importando bienes de consumo, materias primas y bienes de capital. Continúo con las importaciones. Las mercancías nacionales, es decir, las que son nacionales, le he dado el dato de las totales. Ahora, las nacionales tuvieron un crecimiento de 30%, que son las que influyen en el producto. Y dentro de estas, los otros productos de importación tuvieron un crecimiento dentro de las nacionales de 32.8%. Y ahí que están las materias primas y los bienes de consumo. Disminuyó también la zona franca en las importaciones en menos 1.8%. Cuando ponderamos, sumamos, las nacionales tienen un 29.9%, 30%, y las totales, incluyendo zona franca, entonces se colocan en 23.5%. ¿Cuál es el dato? Que las importaciones crecieron en 642.3 millones de dólares. En términos de elementos que componen las otras importaciones, puedo decirle que los bienes de consumo crecieron, importados, 298.7 millones de dólares, un 25%, las materias primas, 877.5 millones de dólares,
que significan 265 de incremento, es decir, las importaciones nacionales por uso destino, los bienes de consumo se incrementaron en 298.7 millones de dólares, un 25%, alcanzando 1.492.6. Las materias primas se incrementaron en 265.3%, 265.3 millones de dólares, 43.3%, y alcanzaron 877.5 millones de dólares la totalidad que fue registrada. Y los bienes de capital crecieron 23.6%, de los cuales se incrementó 88.1 millones de dólares, y el total de los bienes de capital importados fueron 461.5 millones de dólares. En total, las importaciones totales fueron de 2.831.6 millones de dólares. Dividido, como les señalé, bienes de consumo 1.492.6, materias primas 877.5, bienes de capital 461.5, y eso da 2.831.6 millones de dólares. En la cuenta corriente de la balanza de pagos, vale señalar que ustedes saben que la cuenta corriente se mide anual, porque es una variable de resultados finales. Sin embargo, las remesas familiares, que es un elemento importante, alcanzó 782.8 millones de dólares durante el trimestre, superior en 40.5 millones de dólares al igual trimestre del año pasado, donde había alcanzado 742.3. Si las remesas no han disminuido o no están disminuyendo. Por el mismo lado están los ingresos a turismo, que aumentaron en 49.7 millones, cuando el año pasado, en igual periodo, había disminuido, había sido negativo en 108.8 millones, y el total de los ingresos de turismo hasta marzo fueron de 1.305.5 millones. Los resultados globales de la balanza global de pagos, en este caso, anda por los 570 millones de dólares negativos, porque ha habido, como ustedes saben, permitido, discutido y consensuado con el Fondo Monetario que el tope de reserva al trimestre era de 1.715, y ellos entendían que los 600 millones que habíamos logrado aumentar podíamos utilizarlo cuando fuese necesario para mantener la estabilidad en lo que el crecimiento comenzaba a fortalecerse. Las reservas internacionales netas terminaron en 2.282 millones. El tope con el Fondo Monetario a diciembre es 2.100 millones. Es decir, que estamos en 182 por encima del tope de diciembre. Es decir, tenemos suficientes reservas para utilizarla si es necesario, y si hay una vulnerabilidad en el tipo de cambio que luzca anormal, poder garantizar la estabilidad relativa en el tipo de cambio. Además, creo que hoy en la tarde, y esta es una información que me han dado, ingresarán al país o ya llegaron los 750 millones a las arcas del Banco Central. Esa es otra noticia importante. Ya se hizo el depósito de los 750 millones, lo que significa que el gobierno dispondrá de recursos para aumentar, como ha sido acordado, la inversión pública, porque son para inversión pública, que genera empleo, que genera valor agregado, etcétera, y consumo,